Marcamos en detalle porque vamos a conversar con el profesor Wilman Arturo Gómez, quien es el jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia. ¿Cuáles son los principales retos económicos del gobierno de Gustavo Petro a partir del 7 de agosto? Profesor, bienvenido, buenos días. Nos alegra mucho tenerlo en esta mesa de trabajo y más para hablar de retos económicos. Andrea, Paula, Felipe, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos, buenos días a todos los amigos aquí en el set y buenos días a todos los que están allá en la casita. Escucha el escenario informativo esta mañana en los principales medios de Colombia. La acción de Ecopetrol sufre su mayor caída desde marzo de 2020. Todos los títulos o los principales títulos en la Bolsa de Valores de Colombia se impactaron el primer día hábil después de la elección presidencial. El dólar subió 121 pesos. Se espera el nombramiento del ministro de Hacienda para calmar los mercados. Los profesionales independientes en la mira de la nueva tributaria. Ese es el escenario informativo respecto a los retos económicos. A su juicio, señor jefe de Departamento de Economía, ¿cuáles son los retos centrales más importantes, obviamente en materia económica, del gobierno de Gustavo Petro? Bueno, lo primero, a mi juicio, es calmar las expectativas. Muchos esperábamos que la reacción de los mercados fuera incluso mucho más fuerte. Una depreciación mucho más grande del tipo de cambio, una caída mucho más fuerte en las bolsas de valores. Pero yo creo que aquí hay que empezar a leer signos de parte y parte. Por eso digo, tratar de calmar las expectativas es un reto muy importante. La actitud conciliadora que ha propuesto el actual presidente de venga, juntémonos, venga, hagamos acuerdos, venga, pensemos en las cosas que podemos hacer por el país, es bastante prometedora. La actitud que han asumido desde Estados Unidos hacia el nuevo presidente también es bastante tranquilizadora. La actitud que han asumido los gremios empresariales, el expresidente Uribe, aceptar este triunfo de un partido que podemos llamar de oposición. Tener un presidente de izquierda es una cosa completamente nueva en el país, y en vez de hacer un llamado a la polarización, la propuesta es, venga, acatemos el resultado de este proceso democrático, venga, sigamos produciendo, sigamos trabajando, sigamos echando para adelante el país, para adelante la economía. Y eso tenemos que leerlo en ese sentido, de que hay que hacer un esfuerzo para calmar las expectativas, para tranquilizar los mercados, para tranquilizar a las personas y a los empresarios, naturalmente. Entonces, lo primero es eso. Segundo, los retos siguen siendo los mismos que enfrentamos todos los días para la macroeconomía de cualquier país, independientemente de quién esté al frente de la presidencia. Crecimiento, empleo. A mí particularmente me preocupa mucho la inflación. La inflación le pega durísimo a los más pobres, porque la inflación hace que la platica que tiene allá doña Gloria le rinda cada vez menos para ir a comprar allá a la tienda de don Julio, así como se lo cuento yo a mis estudiantes. ¿Sí? Esa platica rinde cada vez menos. Entonces, la platica que hay para el mercadito cada semana sigue siendo la misma, ¿cierto? Porque además tenemos el salario fijado de manera estable, es decir, tu salario mínimo es 1.000.000 de pesos para todo el año, chao. Suban o bajen los precios, es el mismo. Entonces, si tenemos la posibilidad de mantener controlada la inflación, ojalá no pase, no se mantenga mucho tiempo por encima de los 2 dígitos, que podamos retornar a una inflación baja y estable como lo veníamos teniendo hasta hace poco. Eso va a ser bastante beneficioso en términos de poder de compra de las familias y sobre todo de los pobres. Escúcheme, profesor, lo interrumpo. ¿Qué debería hacer Gustavo Petro, el gobierno de Gustavo Petro, para tirar hacia abajo la inflación, para bajarse de esos 2 dígitos? Ok, hay que entender qué es lo que está detrás de la inflación. Nosotros venimos de un proceso de pandemia que en primer lugar encerró a la economía y eso genera una caída en la producción, una caída en la oferta. Después, y adicional a eso, teníamos toda la política monetaria expansiva, no solamente en Colombia, sino en todas las partes del mundo, que permitía mantener liquidez barata para hacer frente a las necesidades de financiamiento no solamente de las empresas, sino también de las familias. Eso es muy importante. Luego reabrimos la economía, se viene para arriba la demanda otra vez, la oferta se demora para reaccionar,
porque tenemos todo un proceso de destrucción de empleo, de destrucción empresarial. Eso dejó bastante afectada la capacidad productiva y empresarial de la economía. Entonces repunta por un lado la demanda, la oferta se demora bastante para repuntar, para reacomodarse, para reconstruir tejido empresarial, para recuperar puestos de empleo. Entonces por ahí tenés un problema de inflación, explicado por ese lado. Ahora, el tema de emisiones monetarias también es importante. Es decir, no podemos pensar que vamos a sacar adelante la economía a punta de emisión monetaria exclusivamente. Ahí hay un papel fundamental de las expectativas. Pensar o proponer sacar a la economía adelante a punta de expansión monetaria más allá de la que hemos tenido, puede ser delicado en una situación en la cual la oferta se está demorando para reaccionar. Tenemos choques de demanda importantes, pero adicionalmente si le vamos a meter a eso más expansión monetaria, así porque sí, entonces ahí tenemos un problema delicado que resolver. Eso en algún momento lo expuso Gustavo Petro como una alternativa. Sí, pero los que somos más conservadores en ese aspecto lo vemos con bastante prevención. Es decir, esa es una de las políticas que él no debería implementar. Esa es una de las políticas que no se deberían de implementar. Nosotros tenemos un banco central autónomo, un banco central independiente, por fortuna, que tiene la posibilidad de tomar decisiones de manera autónoma, independiente y con toda la técnica posible, iluminando este proceso de toma de decisiones. Es decir, hagamos un ejercicio. Bueno, es muy fácil imprimir billetes. Bueno, imprima oro. Así de simple. Imprima oro a ver si es tan berraco, pues, como decimos allá en el barrio, ¿cierto? No es tan simple, ¿sí? Usted emite y emite dinero sin tener un respaldo de valor real, que en este caso va a ser el crecimiento del Producto Interno Bruto real de la economía, y usted va a tener problemas serios de inflación. Entonces va a tener un problema adicional sobre la inflación que va a ser muy difícil de conjurar a la final. Entonces, de nuevo, por fortuna tenemos un Banco Central independiente que va a hacer lo que crea correcto técnicamente su junta directiva y no lo que el presidente de turno le diga que tenga que hacer. Yo recuerdo muy bien, y no voy a citar el nombre, pero hace muchos años, un presidente en su discurso triunfal dijo: es que el Banco de la República tiene que cambiar la cartilla. No voy a decir quién fue. No diga, Pero con ya. Pero ese tipo de cosas no pasan ni pueden pasar cuando tenemos un Banco Central independiente. El Banco Central independiente dice: yo hago lo que es técnicamente correcto para la economía. Señor presidente, sea quien sea, le recuerdo que aquí tenemos autonomía técnica, administrativa y jurídica para tomar decisiones. Naturalmente no puede ser ajeno a los problemas de crecimiento del país, no puede ser ajeno a los problemas de empleo, a los problemas de ingresos de las personas, pero por Constitución nuestro Banco Central tiene un mandato: defienda el poder adquisitivo del dinero de los colombianos. Hay que hacerlo sí o sí. Profesor Wilman, ya vemos algo que inevitable, que fue la reacción de los mercados, pero nos dice usted que no fue tan fuerte como se esperaba. ¿Qué se esperaba? Y hay un factor adicional, y es que se está pendiente de nombres del ministro de Hacienda. Para usted, ¿qué perfil debe tener el nuevo ministro de Hacienda? Técnico. ¿Como quién, por ejemplo? Pues esto que no sea pues una especie de revelación de preferencias, ¿no? Pero yo creo que hay muy buenos candidatos en esa gama de posibles ministros. Esa baraja que se ha mostrado en estos días, ¿usted Sí. ve que hay un técnico adecuado? Ahí hay muy buen personal, técnicos que han probado ser, en primer lugar, excelentes académicos. No estamos hablando Alejandro Gaviria. de doctores, Claro. economistas de primera línea. Yo le quiero sacar Entonces el tú le vas a nombre. Alejandro, te pillé, tú le vas a Alejandro. Técnicos de primera línea que no solamente han mostrado ser excelentes académicos, sino también que han hecho una muy buena gestión cuando han estado al frente de cargos importantes, o al frente de NP, o al frente de un ministerio, o al frente de la Dirección de Fedesarrollo. Y podemos contar con la posibilidad de que si tenemos un muy buen técnico, por ejemplo, manejando el Ministerio de Hacienda,
vamos a poder darle tranquilidad a los mercados. Profe, pero es real que un nombre tranquiliza. Por supuesto, un nombre implica un bagaje, un contexto, una historia, una realización al frente de cargos importantes, como lo que usted está diciendo. ¿Un nombre tranquiliza, genera un escenario adecuado de calma en lo político, en lo social, en lo económico? Pero yo no diría que tanto el nombre, más bien, como tú lo dices, el bagaje, la historia. Una cosa es decir el aparecido Wilman Gómez, ¿sí? No lo conoce nadie. ¿Y nosotros qué le vamos a proponer a usted, profesor? Nosotros le vamos a proponer. Que sí, podrá saber mucho economía y es el jefe de no sé qué y también hizo su doctorado, todas las vainas. Pero otra cosa es decir, un personaje de estos que no solamente tiene esa formación académica de primera línea, sino que también ha probado, como dices tú, en el devenir de su historia y de su acción, ha probado ser un técnico competente, un técnico sensato, sobre todo. Y aquí yo creo que la palabra clave por estos días va a ser esa, sensatez. Prudente, crítico, con un buen accionar en su labor. Y entonces, de nuevo, no es el nombre, es lo que ese nombre trae emparejado, la historia que ha mostrado y la gestión que ha podido hacer. Yo creo que eso es muy importante. Profesor, usted acaba de mencionar una palabra que es muy diciente y es sensatez. ¿Usted qué le dice a las personas que están asustadas, que están temiendo lo peor? Ahorita usted, fuera de cámaras, me comentaba gente que está vendiendo todo, sacando su capital del país. ¿Usted qué les dice a esas personas? Vamos a calmarnos, esa es la propuesta, vamos a calmarnos. Independientemente de que nos guste o no quién está de presidente, hay que calmarnos. Yo te decía, eso es como cuando uno pelea con la esposa o con la pareja, bueno. Vamos a calmarnos. El whatever, ¿cierto? Vamos a calmarnos. O sea, si vos seguís enganchado, de ahí no sale nada bueno. Tal cual así, ¿sí? Entonces, lo primero es quedarnos tranquilos porque si no vamos a generar un fenómeno que se conoce en economía como las expectativas autocumplidas, ¿sí? Le tengo miedo a la devaluación, empezamos todos a comprar dólares como locos, generamos más devaluación, ¿sí? Este tipo de procesos, por ejemplo, salir como locos a vender el carro, la casa y me largo, eso produce además procesos de destrucción de valor, que te lo van a comprar por cualquier cosa, ¿cierto? Ahí está el mercado, ahí están los agentes económicos. Yo quiero darles un mensaje muy importante y yo creo firmemente en esto. Hay dos fuerzas contra las que uno no se puede ir. Las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas del mercado. Elija contra cuál quiere perder, ¿sí? Pero hay cosas que tenemos que tomar con sensatez y esta situación es una de ellas. Vamos a calmarnos, vamos a leer los signos, vamos a leer las señales que están dando de parte y parte, que me parece a mí son tranquilizadoras. Vamos a tomarnos con sensatez eso de, ay, me voy del país, no sé qué. ¿Sí? Y mantenga el día el pasaporte y la visa, pero no tome la decisión hacia la loca de que, ay, me voy del país, voy a liquidar todos mis activos y me largo. Yo creo que así tampoco construimos país. O el cierre O sea, incluso de empresas que ya se está observando. Hay varias empresas que han anunciado cierres. Gente que anuncia en Twitter, Paula, todo el tiempo, cierro mi empresa en una semana, voy a liquidar a mis empleados. Pero ese Y pánico eso, es muy palpable sí, en Antioquia, pero realmente no está ocurriendo así en el resto del país y eso tiene que ver también con nuestras concepciones e ideologías políticas. Recordarle a la audiencia que estamos en conversación con el profesor Wilman Gómez, quien es el jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia. Profe, un asunto. ¿En cuánto tiempo debe visualizarse y entenderse la propuesta económica de Gustavo Petro? Hay una periferia, hay un país altamente vulnerable y necesitado que votó mayoritariamente por Petro y que de él esperan mucho. Costa Caribe, Costa Pacífica, Amazonía y Orinoquía y Bogotá, Distrito Capital. ¿Cuánto tiempo puede durar el enamoramiento? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene el nuevo gobierno para demostrar tranquilos, llegamos y la situación va a mejorar? Y de paso, calmar a los que no votaron y hoy tienen esa sensación y esa desazón. Muy buena pregunta. Eso es un dilema importante. Eso es lo que en economía llamamos dilemas de política. Y en este caso, dilemas de política económica. Porque para poderle cumplir
a todos estos tan necesitados de la periferia, como vos decís, cumplirle a los más pobres, cumplirle a las minorías que están excluidas, cumplirle a las mujeres en términos de equidad de género, cumplir con tantas cosas que ha propuesto, que ha prometido, eso cuesta muchísima plata. No solamente cuesta voluntad política, no solamente cuesta gestión y organización, sino que eso cuesta muchísima plata. Y esa plata hay que sacarla de alguna parte. De los que votaron por esas propuestas, por esa promesa de una vida sabrosa, como se dice, están esperando eso. Y eso va a llegar en tanto que haya esa posibilidad de gestión, de voluntad política y de financiamiento. Todo lo que nos dé el Estado a unos se lo está cobrando a otros, porque no hay nada gratis. Y eso lo tenemos que entender como ciudadanos. Como ciudadanos. ¿Qué significa? Seguramente van a cobrar más impuestos. Ahí está la reforma tributaria. Y al parecer es bastante ambiciosa. ¿Sí? Bastante ambiciosa incluso que la propuesta anteriormente por el exministro Carrasquilla. ¿Sí? Entonces, listo, ahí empezaron a hacernos sabroso. ¿De acuerdo? Pero por lo que escuchamos ayer de Ricardo Bonilla, tiene ítems muy parecidos a los de esa reforma de Carrasquilla. Sí, es que aquí el punto es, y yo creo que si usted junta a todos los economistas, a todos los exministros, a todos los directores de planeación, exdirectores de planeación, muchos vamos a coincidir sobre dónde empezar a hacer los ajustes, a quién empezar a apretar más. Claro, el punto aquí es que la reforma está demandando una mayor cantidad de recursos para poder hacer frente a todas esas necesidades de financiamiento para cumplir esas promesas. Es que eso no es gratis, eso cuesta plata. La plata hay que sacarla del bolsillo de alguien y se llaman contribuyentes, empresarios, trabajadores independientes. Eso lo vamos a tener que financiar todo. Y ahí es donde está una de las cosas que preocupa a muchas personas. Ahora, sigo diciendo y sigo pensando, la señal que dieron los gremios de empresarios es bastante tranquilizadora, porque los empresarios, no sé si seguramente están enterados del mensaje que dio el presidente de la ANDI. Sí. Seguimos camellando, seguimos dándole, seguimos creyendo en el país, y ahí están agremiados los industriales. ¿Sí? Hay que copiarle a esas señales y hay que copiarle a hacer país. Y en ese sentido también se pronunciaron comerciantes, agroproductores y muchos otros sectores económicos estratégicos en este país. Profesor Gómez, dejemos hasta acá. Mil gracias. Lo digo no porque los temas se hayan agotado. Aquí nos podríamos quedar hasta el mediodía hablando de escenarios económicos y de retos del nuevo gobierno, porque además ahorita en un rato ya está en las instalaciones de Teleantioquia el decano de Economía de AFIT, y con él vamos a seguir esta conversación. Muy ilustrativa por demás, profesor Gómez, sí. Gracias por acompañarnos y seguiremos contando con usted, porque esto tiene mucha tela para cortar, muchísima tela para cortar. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, saludos a todos allá en la casita, y sí, como decís vos y como dice el sastre, hay mucha costurita.